Noche en Florencio Varela, parece que empezó el frío en serio, se anticipa el invierno y como todos los jueves a esta hora estamos aquí en Hilando Fino, este espacio radial donde analizamos en profundidad algunas cuestiones que tienen que ver con la política nacional e internacional. Hacemos hoy Hilando Fino, Gabriel Barrios en la operación técnica y tras los micrófonos, acá dialogando, Daniel Simcha y quien les habla, Gabriel Weinstein. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas noches, Gaby. Sorprendido por que ya estamos realmente, como vos bien decís, en pleno invierno, porque está totalmente oscuro y son las 7 de la tarde, parece que fueran las 12 de la noche, ¿no? Otro que debe tener una nochecita un tanto rara, me parece que es el señor Donald en Estados Unidos, porque tiene una cantidad de cosas, ¿no? Dando vueltas y ahora parece que la mesa chica se le desarticuló. Sí. Bueno, pero era de esperar de alguna manera. Yo no me imagino un tipo como Elon Musk descuidando su negocio para ocuparse de otra cosa. Y tampoco puede ocuparse de las dos cuestiones a la vez, a menos que sea un clon. Bueno, yo no pondría las manos en el fuego. O que esté preparando su propia carrera presidencial. También es verdad eso. Lo cierto es que evidentemente las políticas, a diferencia de los de acá, las políticas de Trump evidentemente tienen un giro proteccionista 1000 por 1000. Primero los norteamericanos y después el resto del mundo. No es a diferencia de lo de acá. No, ellos también, Milei también, primero los norteamericanos y proteger a los norteamericanos. O sea, no cabe la menor duda de eso. Este es un gobierno colonial. Absolutamente. Es triste, pero es real. Nunca mejor expresado un gobierno colonial, además, con una cantidad de complicidades que permiten que se desarrolle y se lleven adelante todas estas políticas absolutamente neocoloniales, ¿no? Claro. Este es un detalle como para tener en cuenta. A mí siempre me hace mucho ruido lo de la firma israelí de aguas Mekorot, controlando toda el agua de las provincias cordilleranas, y después de casualidad que vengan empresas canadienses, australianas y norteamericanas a explotar minas que de golpe y porrazo aparecen donde antes no estaban. Claro. Como minas de oro, de cobre, de litio, de todas esas cosas, ¿no? Totalmente. Dirán que soy un conspirador, pero no soy el único, diría John Lennon, ¿no? Lo que hablan, los que sostienen el tema de la conspiración no piensan la política desde la óptica ajena, desde la óptica de Estados Unidos, desde la óptica de Canadá, desde la óptica de Israel, porque cuando vos ves los objetivos que ellos tienen, utilizan los medios que a ellos les convienen. Claro. Pero justamente hoy vamos a hablar de política internacional y tenemos en línea, que gentilmente ha aceptado atendernos, a Walter Formento, sociólogo, profesor en la Cátedra de Hegemonía, Comunicación y Geopolítica de la Universidad Nacional de La Plata, y director del Centro de Investigación en Política Económica de Claxo, un hombre que sabe mucho de política internacional. Buenas noches, Walter. Daniel Simchan y Gabriel Weinstein te saludan. ¿Cómo les va? Un gustazo poder estar dialogando con ustedes. Para nosotros también, absolutamente, y tenemos unas cuantas cosas para preguntarte, Walter. ¿Cómo estás vos? Estamos bien, con frío. Y bueno, siempre con alguna cosita que vienen siempre con el invierno. Yo hay una pregunta que me hago desde que se inició el gobierno de Donald Trump y que intento conversar con distintos especialistas para tratar de comprenderlo, porque la política de Trump parece una disrupción en el escenario internacional frente a lo que estaba pasando hasta el año pasado, digamos, con el imperio alineado con Europa y concentrado en la guerra de la OTAN contra Rusia, y de repente veo que tiene una estrategia
de enfrentar a un montón de enemigos a la vez, porque se enfrenta con China, se enfrenta con los globalistas, entra en conflicto con Canadá y con México, los países limítrofes, también con Dinamarca por Groenlandia. Ahora tenemos también el tema, tenemos el tema de Latinoamérica y la inmigración, el tema de las universidades. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una estrategia o es un delirio? No, eso es una estrategia de Trump acompañado por Marco Rubio, ¿no? Ajá. Trump expresa un sector del capital financiero de tercer escalón, no es el capital financiero global con centro ni en New York ni en la City de San Francisco. Ajá. Es decir, Trump expresa una fracción de los grupos económicos financieros norteamericanos enfrentado a los capitales financieros globales que controlan las dos cities financieras principales, porque hay dos más, pero de segundo orden. Luego, ese enfrentamiento lo lleva en una alianza que tiene con Marco Rubio, que expresa al capital financiero continental con centro en Texas, que es el que se expresa a partir del petróleo y gas fósil, enfrentado el petróleo y gas en Quito, que expresa tanto San Francisco como New York. Y esto que estamos describiendo, lo que cuando decimos New York estamos hablando de Rothschild, y cuando decimos Texas, Florida, estamos hablando de los Rockefeller. Ajá. Trump es un actor financiero de tercer escalón, es decir, es una fracción de capital financiero local. Ajá. Es decir, históricamente demócrata, pero que devinieron en republicano porque el Partido Demócrata quedó ocupado por la oligarquía financiera globalista de los Biden y de los Kamala Harris, que expresan las dos cities financieras de Estados Unidos. Esto, que es New York y Los Ángeles, expresa de alguna manera lo que es la OTAN en términos militares, hagamos como el sujeto económico estratégico controla la Reserva Federal. El Marco Rubio, que está atrás de los Rockefeller y los sectores que están atrás de Trump, controlan el viejo Banco Central norteamericano, que quedó siempre subordinado desde 1912 a la línea de lo financiera británica. El primer gran movimiento, la Reserva Federal es un banco central privado, digo, lo que estoy diciendo es cosas que están en los libros. Entonces, ahí hay una dinámica de lucha al interior de la oligarquía financiera con asiento en Estados Unidos, donde los de Texas, los continentalistas de Texas, a través del Comando Sur, y en Argentina a través de Bullrich, se enfrentan, se alían contra la oligarquía financiera global, que controla las dos cities financieras, como controla Londres, como controla París, y un sinnúmero de cities financieras, incluso Hong Kong hasta el 2022. Entonces, esa es una dinámica de luchas entre fracciones de oligarquía financiera que va deviniendo en formas de guerra civil motorizada por estas dos bloques de oligarquía financiera que permite entender la propia dinámica estructural del conflicto del interior de Estados Unidos. Cuando chocan con Canadá, chocan con Cuando chocan con Canadá, chocan con los sectores del globalismo financiero en Canadá, y cuando chocan con México, por más que aparezca que chocan con la presidenta de México, chocan con los sectores de la oligarquía financiera globalista que controlan históricamente industrial en México, formado no solamente por los globalistas, también por las empresas chinas, y su objetivo es que el que quiera producir en Estados Unidos mude sus empresas a territorio norteamericano y pague el costo
de mano de obra y de producir al interior de Estados Unidos. Ese es el gran acuerdo, ese es el digamos, podríamos graficarlo un poquito más. La alianza Marco Rubio-Trump, particularmente Marco Rubio, es el sector que explica quién y cómo cayeron las Torres Gemelas en el 2001, quién y cómo cayeron y por qué cayeron los fondos financieros de inversión global en el 2007-2008, la corrida del 2013 es una interna entre fracciones de oligarquía financiera con asiento en Estados Unidos. ¿En qué sentido el tema de las Torres Gemelas se explica? Este, viste que ha estado saliendo nuevamente a partir de Khalif Rame y de Thierry Meissan, los que siguieron este tema desde el mismo 2001-2008, actualizaron sus escritos y pusieron en común que, primero, que el primero que salió a denunciar que las Torres Gemelas no habían caído por el choque de aviones que chocaron con las Torres Gemelas, sino que eran artefactos explosivos con carga nuclear que estaban colocados en el subsuelo, y que la cuestión de la fábula de los choques, digamos, de los aviones era cinematográfico. No es que no existió la caída de las Torres Gemelas, pero no sucedió como sucedió. Y ahí es. Hola. Jalif, a ver, te estamos perdiendo, me parece que vamos a cortar y volver a llamarte. Dale. A ver, seguimos mientras tanto. Qué interesante el planteo del choque de intereses internos, algo que siempre Eduardo Bior nos hace mención, de que dentro de los Estados Unidos hay una serie de tensiones constantes que están, ¿no? Lo que sí es muy fuerte es asociar estas tensiones a un caso donde se perdieron 3.000 vidas, como fue lo de... Bueno, para los Estados Unidos no son ellos, muchos, ¿no? Muchos más mataron en Japón con las bombas atómicas, digamos, y ni que hablar todo lo que vino después. Pero es interesante escuchar y entender... Hola. A ver. Sí, acá estamos. Ahí estamos de vuelta. Bueno, continuamos entonces. Sí. Estábamos en la explicación del tema de la relación de las Torres Gemelas con el enfrentamiento de las dos fracciones del capital. De la oligarquía financiero en Estados Unidos. Claro. Bueno, y estos estudiosos que vienen trabajándolo también desde hace mucho tiempo, que nosotros seguimos, lo que están explicando, lo que sacan a luz es que, bueno, el primero que denuncia en Estados Unidos que no habían sido aviones lo que derribaron las Torres Gemelas, sino explosivos adentro, en el subsuelo, fue el mismo Trump, porque, bueno, porque ellos, digamos, la familia Trump son propietarios inmobiliarios de grandes torres en New York, y bueno, y ahí citaron y sacaron las fuentes. Entonces todo esto te lo describo y te lo cuento para que de alguna manera describir la profundidad y estructuralidad de la confrontación entre dos fracciones de oligarquía financiera al interior de Estados Unidos, que es lo que caracteriza la crisis al interior de Estados Unidos desde el 1999, que sube Clinton digamos, que hace el último periodo presidencial Clinton, las caídas de las .com, toda esa crisis que se inicia a partir de 1999 con la derogación de la ley Glass-Steagall, una ley de Roosevelt que prohibía que existiera, que pudiera haber capital financiero al interior de Estados Unidos. Bueno, la derogación de Clinton en su segundo periodo de la Glass-Steagall permitió que la oligarquía financiera global pudiera instalarse de manera legal, y entonces levantó sus depósitos y sus fondos que tenía en paraísos fiscales y lo puso en la legalidad de la nueva situación que le creó Clinton. A partir de eso, ellos explican y fundamentan el choque estructural que se arma entre fracciones de oligarquía financiera del interior de Estados Unidos.
Claro. Digo, es un poquito más largo, pero esquemáticamente es eso. Claro, claro. Y uno se pregunta qué posibilidad tiene real de triunfar frente al otro sector. Bueno, lo que hoy expresa Marco Rubio y Trump, en términos políticos, todo este sector del poder financiero interior de Estados Unidos, puede haber impuesto a Trump como presidente y llevar adelante esta política por la derrota que va teniendo la OTAN, particularmente en la guerra contra Rusia en Ucrania. Y a partir, digamos, una guerra que está perdiendo la OTAN en Ucrania, porque en Ucrania no es Zelensky el que pelea contra Rusia, sino la OTAN, y que ya venía debilitada a partir de haber perdido el control de Hong Kong y Shanghái en el 2021-2022 en China, y que tuvo que abandonar China después de controlar toda esa plaza desde 1860, en la Segunda Guerra del Opio. Claro. Entonces todo esto habla del contexto que permite entender por qué esta dinámica de confrontación profunda, estructural, que tiene carácter de guerra civil en el, digamos, actual, digamos, y una confrontación estructural al interior, que en última instancia se pegó porque todos los imperios cayeron siempre por una fractura a su interior, de la oligarquía a su interior, ¿no? Desde el Imperio Romano para acá. Claro, claro. Que es lo que está estudiado, digo. Ahora, al mismo tiempo se plantea la guerra comercial con China. Bueno, ninguna duda, ese es el sector que hoy, al no poder tener punto de apoyo en Estados Unidos, su principal punto de apoyo de esta oligarquía financiera global es Londres, París y Berlín. Lo que pasa es que en Berlín no tienen City financiera, digamos, pero sí a partir de la City financiera de París y de Macron, que es su hombre, y de Londres, ¿no? Ajá. A partir de ahí eso es lo único que le ha quedado de puntos de apoyo importante a la OTAN y a Davos, ¿no? Claro. La oligarquía con centro en Soros y en los Rothschild. Y de alguna, y esto permite abordar por qué incluso todo este sector de oligarquía financiera, que incluso tenía un peso muy importante en todo el control de recursos minerales en África, está perdiendo control de todo eso y está regresando todo lo que expresaba Gaddafi en el 2010-2012 hasta que lo asesinan. Claro. Sí, particularmente con lo que pasa en el Sahel, ¿no? Claro, con digamos, teniente coronel no sé muy bien cómo es, un muchacho joven que ninguna duda tiene todo el respaldo de China y Rusia, ¿no? En África, que son los dos actores detrás de escena que sin ninguna duda están apoyando todo lo que sea el regreso del viejo proyecto panafricano de Gaddafi. Y de Sankara, que fue... Y Sankara, yo no conozco en profundidad lo de Sankara, pero sí lo de Gaddafi, porque seguí el tema, pero ese proyecto en el marco de la multipolaridad, digamos. Claro. Rusia y China apuntalan todo eso en el marco del proyecto multipolar, y el proyecto multipolar puede ascender por la fractura que hay al interior de la oligarquía financiera internacional en general. Esto estamos describiendo. Ninguna manera, ¿no? Es una interna con impacto global. Total, sí, que como los globalistas tenían una presencia global y controlaban y subordinaban gobiernos a partir de controlar la City financiera, a partir de la City financiera controlaban Banco Central y moneda. Uh-huh. Entonces toda esta nueva etapa donde la multipolaridad
empieza a chocar de manera frontal contra la vieja oligarquía financiera global, que se reúne en Davos, bueno, tiene particularmente estos elementos descriptivos, que es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que vuelve es las naciones, los pueblos, y a partir de ahí tratan de retomar el control del gobierno. A partir de retomar el control del gobierno en una alianza de pueblo en armas, porque eso se está dando en distintos lugares, porque recordemos que el regreso de China al control de Hong Kong, Shanghái a partir del 22, eso sucede mucho después de lo que es la pérdida del control de China, digamos, del proyecto, digamos, del gobierno chino de la realidad en lo que fue la masacre de Tiananmen, ¿no? Uh-huh. Del 90-91, de 1990-91. Hecho que sucedió luego de lo que fue el consenso de Washington, que fue el pacto y tregua entre las dos fracciones de oligarquía financiera en Estados Unidos, y fue, por un lado, por la masacre de Tiananmen, y por el otro, lo que se llamó la caída de la Unión Soviética. Claro. Ahora, sí. No, eso es. No, y lo que les queda, digamos, a este sector de la oligarquía financiera es tratar de impedir el final de la guerra de Ucrania, ¿no? Por supuesto. Ellos necesitan que la situación se revierta en Ucrania. Es decir, que la OTAN retome la iniciativa, que pueda debilitar a Rusia en esa guerra, pero lo que estamos observando es que eso, lejos de suceder, se está profundizando todo lo contrario. Y el dato creo que más significativo en esa dirección es la decisión que tomó Japón y Corea del Sur de pasar a formar un mercado común con China, ¿no? Ir hacia un bloque tipo de Mercosur con China. Ese es un dato cualitativo, así como India, Rusia y Corea del Norte forman otro esquema que en última instancia, si bien tienen algunas confrontaciones, tienen acuerdos estratégicos, por más que haya algunas diferencias tácticas, ¿no? A partir de esto que comentás, se entiende más que bien las posiciones de Trump respecto de las políticas de Putin, y además la traba que pone Trump ahora al uso de los misiles Taurus por parte de las fuerzas ucranianas cedidas por los británicos y los alemanes, en tanto los misiles tienen componentes norteamericanos. Se entiende ahora el porqué, a qué responde esta jugada de Trump, ¿no? Claro, la derrota de la OTAN y de Davos también es la victoria de Trump y de Marco Rubio, que son dos fracciones distintas de oligarquía al interior de Estados Unidos. Uh-huh. Claro, que en ese sentido, por eso Trump y Marco Rubio, porque ahí juegan en tándem, el hecho de haber de alguna manera obstaculizado la posibilidad que el sistema aeroespacial norteamericano le pudiera proveer de información cualificada a la OTAN en Ucrania, eso también generó una debilidad importante para la OTAN, porque no es Ucrania la que pelea con Rusia, que está en guerra con Rusia, es la OTAN la que está en guerra con Rusia. Claro. Y ahí se entiende también la desfinanciación que plantea Trump respecto de la OTAN y también de la Organización Mundial para la Salud, ¿no? Totalmente, y de la USAID. Claro. Afecta todos los instrumentos por los cuales recolecta financiamiento, que debe terminar, respaldando a la OTAN. Son los instrumentos que controla Davos, pero que de alguna manera los tiene que crear para no aparecer formalmente financiando a la OTAN en los distintos frentes que tiene. Y hoy a la OTAN solamente le queda el respaldo
por ahora del gobierno británico, del gobierno francés, del gobierno alemán, que ahí es complejo, el gobierno alemán es complejo, no tiene el nivel de homogeneidad que tiene en Francia y en Gran Bretaña, y su actor de choque en primera línea, que es Polonia. Claro. Claro. Lo que pasa que sí, Polonia sí. no puede desplegarse tan fácilmente, porque ahora no solamente tiene que chocar con Bielorrusia, que sabemos que es la continuidad de la multipolaridad y de Rusia por otros medios, con otros nombres, sino que también tiene enfrente a Hungría, a Eslovaquia y a Serbia. Claro. 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 A la vez yo estaba pensando, a veces veo los videos de Douglas MacGregor, un coronel retirado norteamericano que hace unos análisis, un trumpista, pero que hace unos análisis muy interesantes, y él habla de Estados Unidos en repliegue, que tiene que ver como lo que vos decías del final de los imperios, ¿no? Parecería que no tiene en la carrera contra China, ha quedado absolutamente atrás en el tiempo. Sí. Eso es bueno, el esquema multipolar es el que está siendo afectado y de alguna manera se ha retrasado. Desde el 2022 se viene retrasando porque pierde capacidades industriales que antes controlaba determinadas naciones, y hoy no los controla. Lo novedoso es qué lugar se está planteando el Estados Unidos de Trump y de Marco Rubio, y en ese sentido yo diría, lo que expresa Trump no tendría problema en ser parte de la multipolaridad. Claro. Porque no tengo tan claro, en realidad tengo dudas fundadas, que la línea que expresa Marco Rubio está lejos de estar pensando en el mediano plazo de abandonar el control territorial que tiene sobre toda Latinoamérica y Caribe. Lo que pasa que lo que acusa el Comando Sur y la línea Rockefeller, Texas, Techín, es que lo que acusa es que tiene complejidades porque tendría que avanzar con mucha decisión. En Argentina su pieza clave es Bullrich, pero la inversión y el acuerdo que ha hecho China con Perú y con Brasil en el tema de lo que es el puerto de Chancay y el puerto de Santo y la vía ferroviaria que avanza a paso sólido, va a forzar que la línea Comando Sur y los continentalistas tengan que hacer alguna movida en breve, algo que va a impactar al interior de Estados Unidos en esta alianza operativa que tiene Trump con Marco Rubio y lo que expresa cada uno. Recordemos que el puerto de Chancay, el eje ese que está construyendo China con el acuerdo con Perú, un Perú que empieza a estar cada vez más ordenado según el acuerdo de intereses con la China de los BRICS. Esto incluso está impactando al interior de Paraguay, donde ahora empieza a aparecer, donde antes era la posición del Comando Sur en Paraguay, con sus bases militares, las dos bases militares en Paraguay, hoy empezás a tener toda una línea, incluso político-parlamentaria en Paraguay, que ya está dentro del esquema de la multipolaridad y el negocio del Chancay, como Chupete Manzano y Vila, son los segundos socios en inversión de capital en el puerto de Chancay, asociados directamente, ¿no? Cuando hablamos de no, tranquilamente podríamos hablar del COTI. Qué impresionante, qué impresionante. Y yo la impresión que tengo es que esa idea de repliegue de Trump
está vinculada directamente al conflicto por Canadá y Groenlandia, de garantizarse el paso oceánico ártico, desde el paso oceánico ártico hasta el canal de Panamá, ¿no? Como que busca un nuevo espacio propio, dominado por los Estados Unidos. Bueno, en la primera etapa, el objetivo de Trump y Marco Rubio es debilitar las inversiones y las posiciones de inversiones de los globalistas tanto en Canadá como México. Uh-huh. Como te describía, el clúster de México, que trabaja con impuestos acordados, y por lo tanto le da una competitividad muy alta al interior del mercado interno norteamericano. En un primer escalón, el objetivo de Trump y de Marco Rubio es debilitar todo aquel que produce fuera de Estados Unidos y quiere vender dentro de Estados Unidos. En ese sentido, la posición desde el punto de vista económico e ideológico cultural es más coherente la de Trump, porque Trump expresa la necesidad de que regresen las capacidades, o de retomar el camino de capacidades industriales instaladas al interior de Estados Unidos. Digo, vos fíjate, cuando vos hablas de Trump y hablas de Kennedy, estamos hablando del viejo Partido Demócrata. Claro. Ese que fue destruido cuando sucedieron los magnicidios del 63 al 70, ¿no? Los dos Kennedy, el presidente, su hermano, y los otros dos, Malcolm X y bueno, ahí tenemos al hijo de Robert Kennedy, de socio, digamos, principal de Trump. Claro. Ambos históricos miembros del Partido Demócrata. Claro. Entonces, esa es la complejidad que tiene lo que llamamos la guerra civil al interior de Estados Unidos. Impresionante. Ahora, lo que no ha cesado es el apoyo a Israel y al genocidio que están haciendo sobre los palestinos. Sí. No puedo hablar con fundamento de temas, porque hola, se está cortando la transmisión. Sí. Hola, ahí vamos mejor. Ahí estamos bien. Te escuchamos, sí. No, ahora no te escuchamos. Se cortó. Y no me escuchan más. Ahí un poquito. Un poquito, bueno. Esa cuestión. Me parece que la cuestión de los judíos en Estados Unidos es algo que recorre, digamos, a todos los partidos políticos y a todos los actores políticos. Es un actor con una capacidad de lobby importante. Claro. Digo, yo también veo, bueno, ¿qué es línea de la verdad? Nada, porque cuando hacemos descripciones estamos hablando de las líneas dominantes, pero yo también veo contradicciones que se suceden en Estados Unidos, que bueno, es propio de las potencias en declive, ¿no? Claro. Describirla es muy complejo, porque necesita una cuestión de detalle que a veces es difícil, digamos, relatar, digamos, describir por radio, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, digo, Walter, sí. No, digo esto porque acá lo que no hay que, digamos, cuando uno ve dónde está la crisis, la otra pregunta es dónde se abren las oportunidades, y la multipolaridad es la gran oportunidad que se ha abierto. Por eso pongo el tema del puerto de Shanghái y digamos, la relación con la multipolaridad que avanza, digamos, porque es un diálogo que en los últimos 15 días se ha profundizado al interior de CELAC y al interior de UNASUR. Claro. Porque ninguna duda, así como yo puse de ejemplo la situación al interior de Paraguay, porque si hay algo que era monolítico
en relación a Texas, Florida, hoy ya no lo es. Claro, claro. Incluso para entender por qué cuando tuvo que entregar al senador que se llevó ciertos fondos dinerarios que manejaba y depositaba normalmente, entender en qué pliegue de las nuevas contradicciones se dio esa posibilidad. Claro, claro. Lo que estoy pensando, me quedé, perdón que vuelvo un poquito para atrás, pero me quedé con lo de las inversiones chinas, tanto en el puerto peruano como en la ruta que va a llevar al puerto de Santos, y cómo esto va a impactar directamente sobre todo lo que es la famosa hidrovía, es decir, nuestro río Paraná y el comercio. A nosotros nos pega como en la línea de flotación. Bueno, no a nosotros, porque eso es una vía controlada por las grandes transnacionales globales del comercio de granos, particularmente de soja, desde el puerto de Rosario, donde se combina soja y algunos derivados blancos. Claro. Bueno, y me parece que la opción por la multipolaridad es dejar de operar, digamos, desde el puerto de Rosario y empezar a operar desde el puerto de Bahía Blanca, digamos, del puerto de aguas profundas que está ahí al lado de la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Es decir, vos hablabas de oportunidades y evidentemente esta jugada dentro de lo que es la interna global a nosotros nos podría beneficiar si potenciamos las operaciones del puerto de Bahía Blanca, y entiendo también lo que está vinculado al Canal Magdalena. Claro, lo que pasa es que el puerto de Bahía Blanca lo que permite es salir directamente a aguas profundas. Vos tenés la continuidad con la ruta 33, que es la continuidad del puerto de Rosario hacia Bahía Blanca. Entonces, digamos, el puerto de Bahía Blanca no es una intuición, digamos, obcecada de alguien que desconoce, sino es lógico. Es la misma ruta 33, lo que pasa en vez de salir por Rosario, en la vía fluvial saldría directamente por el puerto que está ahí apenas al norte de Bahía Blanca, digamos, de la ciudad de Bahía Blanca, saldría directamente a aguas profundas. De ahí podrías transitar al puerto de Santos y cargar en el tren ese que sale, digamos, está planificado salir de ahí. Ahora, por otro lado, Vila Manzano está pensando en una vía ferroviaria paralela a la ruta 34, creo que es la que va paralela ahí a la cordillera de los Andes, desde Mendoza también hasta el puerto de Chancaya. Por eso repito, Vila Manzano es el segundo inversor en importancia dentro del puerto de Chancay. Y vuelvo a decir, también hay una pata radical al interior de todo eso. Yo me acuerdo cuando estudiábamos estas cosas allá en el 89, 94, en aquel tiempo Vila Manzano y el Coti eran socios de Mascanosa, cuando la realidad era otra en el 98 y el 93. Claro, claro. Yo hablo así porque sé cuál es la edad que ustedes tienen y el expertise, y ustedes saben exactamente, digamos, toda la película, desde lo que yo tiro a frases claves, ¿no? Digo frases claves porque es difícil volver a describir en detalle porque sería largo. Claro. Pero bueno, eso también cambia la perspectiva futuro de Argentina, claramente. El mundo cambió la perspectiva después del, digamos, de lo que se llama la multipolaridad. China como uno de los grandes actores de la multipolaridad junto con la India y Rusia, y por eso describía esa China a la cual hoy se suma Japón. Yo creo que es una estratégica de Japón que pasa la página histórica de ese Japón que fue ocupado en la Segunda Guerra Mundial por la OTAN, claro, ¿cierto? Fue ocupado y subordinado y arrodillado a partir de las dos bombas nucleares, y hoy regresa con Corea del Sur,
Y esto nos permite entender qué pasó, cuál es la interna en Corea del Sur y qué pasó en ese Parlamento de Corea del Sur, donde el Parlamento, el legislativo se levanta contra el Ejecutivo y pone a Corea del Sur en el destino del futuro, que es en alianza con Japón, yendo a constituir un bloque común con China, que sea complementario con el bloque que conforma Rusia, India y Corea del Norte. Claro. Y ninguna duda, después se trató esa crisis reciente donde Pakistán aparece bombardeando la India a partir de la disputa de esa región intermedia de Cachemira, donde en realidad todo el mundo dice, ¿cómo puede ser que Pakistán y la China de alguna manera estén chocando con la India y con Rusia cuando ambos son miembros de los BRICS? No, el que produce el hecho es un actor distinto a los actores multipolares. Ahí que había una línea mucho más cercana a la OTAN. Claro. Recordemos que la mayoría de los jugadores financieros Hong Kong, Shanghái, cuando se cayó eso a partir del 2021-2022, mudaron sus fondos a la City financiera de Bombay, en la India. Pero también operan desde Pakistán, y nos permite entender la interna que hay en Pakistán, la complejidad que hay en Pakistán. La misma que hay en la India, existe en Pakistán. Acuérdense que porque ya esto en algún momento lo hablamos, ¿se acuerdan que toda esa movida tomó control de Bangladesh y a partir de ahí iba por el puerto que sale al Índico? Claro. ¿Se acuerdan ese golpetón que se ha dejado de hablar porque parece que empieza a ordenarse, según como decía la primera ministra de Bangladesh, que dijo, acá no hay que hacer ruido, sino que hay que dejar que las aguas decanten porque la historia camina en relación, digamos, a lo que nosotros proponemos, y Bangladesh estaba en la línea de la multipolaridad. Claro. Sí, se parecería que se acelera el paso a la multipolaridad en la medida en que los diversos países van tomando conciencia de que no les queda otra. Claro. Lo raro, sí, ¿qué hechos falta según mi modesto saber y entender? A mí lo que falta es la sublevación digamos, del proyecto industrialista estratégico franco-germano. Claro. Franco-germano-italiano. Porque en realidad, para los que producen alto valor agregado en el norte de Italia, en el este de Alemania y en el oeste de Francia, el viejo complejo industrial, científico y tecnológico que viene desde 1870, desplegándose, los clásicos los trabajaron todo esto, ese sector es un sector que históricamente compró materias primas o bienes y servicios de bajo valor agregado en Rusia y en todo lo que es la Unión Económica Euroasiática, y vende alto valor agregado en China. Por lo tanto, que hoy esté controlado por la OTAN, así que lo desconecte de su futuro lógico en términos industriales estratégicos. Y acá la Unión Económica Euroasiática, lo que estoy queriendo decir es que cuando nosotros hablamos de Rusia, sin entender que Rusia es la Unión Económica Euroasiática, de la cual el primer ministro de Economía, el ministro de Economía es Glaziev, economista, nosotros creemos que cuando hablamos de Rusia y pensamos en la geografía rusa, estamos realmente hablando de lo que respalda eso que se expresa en Putin. Y lo que respalda eso que se expresa en Putin es la Unión Económica Euroasiática. Realmente la complementariedad con China. Entonces vos tenés otro volumen poblacional, tenés otro volumen de capacidades industriales,
etcétera, etcétera. El Herland del que hablaba Mackinder sería el corazón del mundo. Claro. Y bueno, digo esto porque vos le pones nombre y apellido. El tema es que hoy la multipolaridad tiene presencia fuerte en el Herland y también en el Rimland. Claro. ¿No? Sí. Digo esto porque yo colgaba en el Facebook algunas cosas, que ahí se discute, porque a la propuesta del puerto de Chancay, la OTAN estaba pensando en Magallanes, ¿no? Claro. Allá al sur. Y cuando el presidente Milei, digamos, claramente subordinada a una estrategia de una oligarquía financiera en declive y en caída, le quiere ceder el control de toda Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Yo me imagino que debe guardar relación con esto. El hecho del desembarco del Comando Sur yendo a Tierra del Fuego, hablando de una base que permitiera desestabilizar esa región, para que ninguna duda la Argentina, como miembro de la multipolaridad, no pueda ejercer soberanía, e incluso soberanía compartida sobre el canal de Magallanes, ¿no? Claro. Es un paso importante, pero es importante, pero no puede competir, digamos, con los demás que va de Santos a Chancay. Pero en términos reales, cuando uno se va hacia la Antártida, cuando uno se va hacia Tierra del Fuego, Argentina, Tierra del Fuego, la Antártida, ese es un punto entre Argentina y toda Sudamérica, de distancia geográfica con China, India, Rusia, digamos, porque es el camino más corto. Claro. El camino del Ártico es el camino más corto de digamos, en la relación en la multipolaridad. Claro. La multipolaridad con Rusia, Pakistán, ¿no? Que si bien va a seguir teniendo líneas conflictivas, son conflictos que son propios de la transición hacia la multipolaridad, que como todos sabemos, esto que hemos empezado a ver desde la caída de las Torres Gemelas, seguramente se va a tomar partiendo del 2001, yo creo que de acá al 2050 todo eso va en esa dirección, ¿no? Es la transición de la unipolaridad financiera globalista a una multipolaridad productiva, industrial, de nuevo con centro en la economía real, no en la economía de timba. Claro. La economía de timba siempre es la manifestación propia de la caída de un viejo hegemón. Lo mismo que pasó en Roma, ¿no? Claro. La caída de Roma tiene que ver con un peso decisivo de una oligarquía parasitaria, que siempre es financiera. Bueno, Walter, estamos llegando al final del programa de hoy. Te agradecemos mucho y tengo la certeza de que cuando en unos meses volvamos a hablar, todo esto va a tener infinidad de novedades, ¿no? Porque va a un ritmo aceleradísimo. Y es que estamos en esta coyuntura, ¿no? Es decir, es una cuestión estructural que lleva 50 años la primera etapa. Claro. Que uno podría decir, ¿cuándo sucedió algo muy parecido a este? Y decir, entre 1450 y el 1600. Claro. Fue la transición del feudalismo al capitalismo. Claro. Del último feudalismo al primer capitalismo mercantil. Tal cual. Digo, esto que se puso en debate cuando en plena votación del nuevo Papa. Ajá. No, pero digamos, lo que sí podríamos afirmar que Perón tenía razón
ya estamos en la era de los universalismos. Claro, claro. La propuesta multipolar es una propuesta en plano de universalismo, y el globalismo es la forma de hablar del universalismo, pero con iniciativa del actor financiero, digamos, de la oligarquía financiera, no de los pueblos, claro, de la producción y de la economía real. Claro. Bueno, te agradecemos mucho la participación acá en Hilando Fino, y próximamente estaremos hablando de nuevo. Por supuesto, espero que les haya parecido un aporte Interesantísimo. Espectacular. Interesantísimo y enriquecedor, porque es un análisis totalmente distinto a los habituales. Bueno, yo les agradezco mucho porque yo hago viste que es muy difícil hablar de estas cosas en las transiciones, viste, porque la transición está llena de grises. Claro, claro. Y las entrevistas uno siempre habla como si todo fuera en blanco y negro, pero acá son grises oscuros versus grises claros. Claro. Bueno, un abrazo por grande. Por eso pregunto con humildad, digamos, porque uno afirma y comparte porque es la forma de compartir, no porque las cosas fueran blanco y negro ya. Es una transición. Claro, y hay múltiples enfoques para tratar de entender un fenómeno tremendamente complejo. Claro. Por eso yo decía lo del 1400, porque la orden de los jesuitas se funda en 1460. Ajá. En plena transición. Claro. Y cuando el Papa Francisco dice, y Matteo Ricci es el delegado hacia China, hacia el PRI, ¿no? Sí. En aquella vez que el Papa Francisco visitó Mongolia, mientras estaban reunidos en una reunión de carácter estructural, digamos estratégica, Xi Jinping y Putin. Ustedes se acuerdan, ¿no? Sí. Lo veía clarísimo. A veces uno no lo relaciona, pero porque recordemos que la persona más influyente de Putin es el Papa ruso. Claro. Digo, porque el diálogo de civilizaciones es un diálogo interreligioso y ecuménico de religiones que forman también, son actores estratégicos. Claro, sin lugar a dudas. Bueno, Walter, te mando un gran abrazo. Es un gusto siempre poder dialogar con ustedes. Gracias por el llamado. Para nosotros también. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Bueno, ¿qué decir? Impresionante. Yo me tengo que recuperar. Hay que todavía tomar notas, escribir de nuevo, y enriquece absolutamente el análisis desde un punto de vista diferente, ¿no? Absolutamente, y además cómo se empiezan a entender determinadas actitudes de los líderes a nivel mundial, que vos antes decías, pero qué descolgado esto. Claro. No es descolgado, responde a determinadas situaciones, a determinados escenarios que evidentemente no están a la luz, ¿no? de la mayoría. Prácticamente no se habla de esto. No, prácticamente no. Y escuchándolo a Walter, me vuelve a la cabeza la importancia del sur nuestro, porque está clarito que con la influencia norteamericana sobre la totalidad de Tierra del Fuego, ahora que vamos a tener una cantidad de desocupados enormes, Estados Unidos controlaría los dos pasos interoceánicos, claro, que sería Panamá y por el otro lado Magallanes, el estrecho de Drake, que es un poco más difícil para la navegación, pero igual también. Y todo eso responde a una interna entre los poderes productivos, en definitiva, norteamericanos, claro, y los globalistas. Tal cual. Bueno, Benny, llegamos al final del Me encantaría ser taquígrafo para poder, a medida que habla, ir tomando nota. Hay que tomar nota, volver a escucharlo y incorporar todo esto al análisis de la política internacional. Sí. Bueno, nos queda agradecer mucho a la audiencia,
y nos encontraremos el jueves que viene para seguir tratando estos temas aquí en Hilando Fino, en la radio de la UNA, jueves a las 19. Muchas gracias.